Hacía tiempo que os venía comentando que iba a intentar hacer un vídeo de lo que viene a ser la delantera de la Real, porque en este comienzo de temporada, en el primer tramo de temporada, hubo muchísimas dudas, muchísimas cuestiones acerca de quién tenía que ser el delantero titular de la Real. Así que bueno, pues voy a intentar explicaros qué aporta cada uno de los cuatro. Voy a meter a Oyarzabal, visto que Imanol apuesta por él también como delantero. En muchas ocasiones está apostando por él en esa posición, así que voy a meter a Oyarzabal también como ese cuarto delantero y voy a intentar analizar qué puede aportar cada uno de ellos en el juego de la Real y en los partidos y en todas las variantes que pueden aportar cada uno de los cuatro arietes que tiene la Real. Esto es 1909, la sección de la Real dentro del 90 Fútbol Club. Empezamos. Teniendo en cuenta que Oyarzábal también cuenta como delantero para Imanol, aunque en muchas ocasiones pues le podamos ver ya tirado en banda, teniendo en cuenta que Sadik y Andrés Silva pues necesitan recuperarse y necesitan coger su mejor versión, y me vais a permitir que vaya del orden de, para mí, del cuarto delantero al primer delantero, siempre al 100% de condiciones, estando todos en perfectas facultades para poder aportar. Así que voy a empezar pues por el que más he mencionado, que es Mikel Oyarzabal, el cuarto delantero de la Real, ahora mismo primer delantero porque muchos de ellos no están al 100% y ya entendemos que Carlos cuenta como tercer delantero para Imanol, aunque es verdad que está teniendo más minutos que Andrés Silva, aunque en esa recuperación de Andrés Silva pues lo natural sería que fuera primero seguro delantero de la Real. Para eso se le ha traído del Leipzig, así que voy a empezar con Mikel Oyarzabal, un jugador que aporta muchísimas cosas, que está aportando muchísimas cosas, sobre todo aporta mucho sin balón, un jugador que siempre muere en la presión, que siempre va a muerte a cada balón para él es el último balón del partido, así que en esa negociación de esfuerzos que no hay para Mikel Oyarzabal, pues se está convirtiendo en un jugador muy importante porque es el primero que lanza la presión, el primero que busca ir a robar a campo contrario, el que hace que el equipo viva más pendiente de estar en campo contrario que reculada en su campo, porque pues toda esa presión que permite Mikel Oyarzabal sin balón pues te da esa seguridad para poder ir a campo contrario, robar y empezar a jugar, y sin balón también pues aporta venir a jugar entre líneas, venir a jugar en ese espacio del centro del campo que suele estar bastante vacío, que suele ocupar pues Brais Méndez o Mikel Merino, o uno de los dos cuando viene a la base a recibir, pues suele aparecer Mikel Oyarzabal. En ese juego de espaldas Mikel también hace las cosas muy muy bien. Es verdad que a principio de temporada pues a falta de físico, a falta de cabeza, pues le vimos falto de ideas y le vimos fallar pues algunas jugadas que son incomprensibles en él, pero recuperado ya al 100% y olvidado la lesión y con el físico a tope, pues está viendo que Mikel Oyarzabal de espaldas aporta muchísimo juego, que es un jugador que es capaz de fijar a los delanteros, pero que tampoco es ese delantero fijo que pueda aparecer eso, en fijar a los dos centrales, perdón, del equipo contrario, y que a partir de ahí el equipo juegue. Suele hacer eso, suele fijar, pero también suele aparecer muchísimo cayendo a una banda, cayendo a la otra, y es un jugador que además, algo que sí que permite y que pues el resto de delanteros pues quizás no tiene tanto, es que esa exploración de espacios, que siempre va al espacio, busca diagonales, busca las espaldas de lateral central, busca la espalda de los dos centrales, y detecta muy bien ese IQ que tiene Mikel Oyarzabal, el bueno capitán, pues permite que pues los jugadores de alrededor tengan muchísimas soluciones con él, porque siempre se aparece para recibir al pie, siempre aparece para recibir al espacio, siempre busca al lado contrario, y aunque no sea ese delantero con un instinto killer, pues tiene gol, porque se está demostrando, y sabe que cuando ha recuperado ese olfato y esa finura, pues se está demostrando que tiene gol, que tiene ese olfato de gol. Pues digamos que sería ese segundo delantero, ¿no? Vamos a ceñirnos en sistemas. ¿Cuál sería el mejor sistema que se le adaptaría a Mikel Oyarzabal? Haciéndolo en un 4-3-3. Obviamente esa punta de lanza, pues bueno, podría hacerlo como teórico falso 9, puede aparecer por banda izquierda, pero centrándonos en que pueda aparecer por dentro y que pueda aparecer como 9, un 4-4-2 clásico de toda la vida, de los aquellos de Nihat y Darko, pues sería ese segundo punta, ese segundo delantero, como era, por ejemplo,
Juanmi anteriormente, o era Nijat en su época, para que veáis la comparación, pues, o Griezmann lo está siendo, o lo ha sido en el Atlético de Madrid, aquella dupla con Diego Costa, pues ese delantero que fijaba mucho más y ese segundo punta que veníamos a recibir, pero que también aparecía en área de Jae ocupando los espacios del delantero, pues Mikel Oyarzabal, su posición sería ideal, os lo hemos dicho mil veces, tenéis vídeos comparativos de Griezmann y de Oyarzabal, pues creo que al 100% Oyarzabal podría asemejarse más a ese Griezmann en esa segunda punta, en ese 4-4-2, no en rombo, sino un 4-4-2 en línea clásico, o en un 5-3-2 también podría ser bastante válido en esa doble punta de lanza, con él siendo un poquito más libre en movimientos, en aparecer por una banda, aparecer por la otra, romper los espacios y aprovechando esos huecos que generaría el delantero. Me voy a pasar al tercer delantero, hablando de ellos, que sería para mí Carlos Fernández, porque creo que Sadik y Andrés Silva al 100% están un puntito por encima, y Carlos Fernández pues aporta también, igual que Mikel Oyarzabal, ese trabajo sin balón, no se cansa de presionar, no se cansa de apretar, también permite que el equipo viva en campo contrario, se deja los cuernos, si tiene que ir al portero a la presión para robar lo hace, si tiene que ir con el central, si tiene que recuperar, ya lo vimos en el último partido contra el Atlético de Madrid, tiene que llegar a área propia para despejar un balón y que luego pues la mala suerte le pegue la mano y Morena Montero pues quiera pitar penalti, también ese esfuerzo y ese trabajo no se negocia con Carlos Fernández, un jugador que sí que te permite jugar bastante más de espaldas, que sabe combinar con sus compañeros, que también sabe caer a bandas para a partir de ahí poner a manejar y poder a combinar. Es un jugador que también puede aparecer también en el centro del campo para intentar romper líneas de pase o para intentar no fijar tanto a los centrales. Tampoco es ese delantero que fije mucho a los centrales, es un perfil muy parecido al de Mikel Oyarzabal. Es verdad que quizás Mikel Oyarzabal tiene un pelín de instinto más goleador que Carlos Fernández, y en esa, pues si fueran los dos delanteros, metería a Oyarzabal por delante de Carlos Fernández, pero teniendo en cuenta que Oyarzabal es un jugador más de banda y que está actuando en este caso porque Imanol no está viendo al 100% al resto, pues Carlos Fernández es un jugador más parecido a Mikel Oyarzabal, con ese trabajo, con esas facilidades que da sin balón, porque se mueve mucho, viene a recibir, también rompe mucho los espacios. Es una bendición cuando juega Carlos Fernández y cuando está con confianza, que da muchas soluciones a sus compañeros, más allá de que todos veamos que de cara a gol pues vive un poquito más alejado, que no está tan acertado, que no tiene quizás ese instinto, pero ya lo ha dicho muchas veces Imanol Alguacil, que tiene esa agresividad a área que le permite estar cerca del gol. No lo estamos viendo todavía porque quizás siempre que ha salido Carlos Fernández ha estado más lejos de área, intentando venir a recibir, intentando venir a combinar, intentando venir a dar soluciones, y no ha estado tan centrado en estar killer de área, que yo creo que también tiene ese olfato. Lo vimos contra Valencia, un jugador que si está con confianza y es capaz de golpear con las dos piernas, lo hizo contra Valencia con la derecha, que siempre le pedíamos, ¿no? Que siempre buscaba la izquierda, la izquierda, la izquierda, y se convertía en algo muy previsible. Pues que Carlos Fernández, si coge esa chispa, esa confianza de disparar, de ir a área, de ocupar espacios en el área, puede tener una cifra de goles bastante bonita, quizás no de 15-20 goles, pero sí que puede llegar a esos 10 goles que todos preveemos que puede dar. Y en cuanto a sistema, pues es otro jugador, pues igual que Mikel Oyarzabal, es ese segundo punta que vive mucho más cómodo con otro delantero que le fije los centrales, que pueda aparecer entre líneas, que pueda combinar, que pueda meter ese último pase. Ya vimos que la mejor versión de Carlos Fernández fue hace un par de temporadas, cuando actuó más en la zona en la tercera altura del centro del campo, ahí como media punta, con ese rol de venir a recibir y de jugar y de filtrar pases, y por eso yo creo que también es ese delantero que se adecua más a un sistema de dos puntas con un delantero que le fije, que aproveche los espacios que ese delantero deja, que pueda venir a recibir, que juegue espaldas, descargue, y cuando uno de los delanteros rompe al primer palo o rompe al segundo, pues él aproveche el otro espacio para poder atacar el área. Es un jugador muy agresivo a área, y eso en un 4-4-2 o en clásico también, incluso en un 4-4-2 en rombo también podría aparecer, porque no es de las mismas características de Mikel Oyarzabal, sino que en ese 4-4 en rombo podría habituarse muy bien, incluso en un 5-3-2 también, siempre con otro delantero al lado. Mi Carlos Fernández yo creo que sacaría su mejor versión. De momento la Real apuesta por ese 4-3-3 y es el tercer delantero para mí de este sistema que apuesta Imanol Alguacil. El segundo delantero, que es para mí y a plenitud de condiciones y por lo que puede dar, es Umar Sadik, porque es un jugador que le estamos viendo un poco anárquico. Es verdad que la lesión y la grave lesión que tuvo la temporada pasada no le ha permitido estar en esta temporada pues al 100%, a pleno rendimiento y en plenas facultades, pero ya se ve lo que puede aportar. Es un jugador que con espacios te puede matar porque es muy veloz, sabe aprovechar muy bien los espacios, lo veíamos en Almería, y es verdad que yo creo que la grave lesión le está perjudicando porque no estamos viendo esa chispa y esa confianza de Sadik, de que cuando tiene el espacio romper al espacio y matar y ser superior a los rivales. Veíamos en segunda división cómo jugaba prácticamente, que él era un hombre y jugaba como contra niños. Así que Umar Sadik, que es ese delantero
referencia, digamos, es un delantero mucho más de área, no es un jugador que venga tanto a recibir, que pueda combinar con sus compañeros. Ya lo hemos visto muchas veces que cuando viene a recibir intenta girarse, intenta crear su propia jugada, pero es un delantero que si la Real está en campo contrario y permite que Sadik esté más centrado a rematar, más centrado al remate, más centrado en finalización, puede dar muchísimo que hablar, puede dar muchísimos goles. Lo vimos cuando debutó con la Real, que hizo muy bien el desmarque al primer palo y luego se fue al segundo para que pudiera hacer el gol y dar la victoria a la Real contra el Atlético de Madrid. Así que es un jugador eso, que no es tan fijo, no es tan estático, no es tan referencia, no es tan 9 puro, es un jugador que eso, no es referencia a la hora de combinar, a la hora de rematar. Sí que es un jugador que en área ocupa muy bien los espacios, que es muy agresivo, que va muy fuerte a los duelos y que es capaz de hacerte goles, y encima tiene muy buen remate con las dos piernas, que es algo que pues quizás Carlos y Mikel pues no tengan, aunque también vimos de Mikel y de Carlos que también tienen esa virtud, pero no es esa habilidad de Sadik de poder golpear con las dos piernas. Pero es un jugador que le va mucho más el ir a los espacios, le va mucho más que el equipo contrario esté en campo propio de la Real, o sea, atacando a la Real, y que con toda esa espalda libre, o equipos que vienen a apretar muy alto esa espalda libre, la puede aprovechar muy bien. Puede fijar centrales, como vimos en el día del derby, pero no es su mayor virtud, no es el jugador que le des el balón al pie y te pueda jugar de un lado a otro y es un jugador que si juega de espaldas de primer toque de descarga y se la das al espacio, te va a matar, y como le dejes un mínimo resquicio para en el área te remate, pues es un jugador que eso, que puede convivir mejor en un partido roto, en un partido como lo vimos el día de Granada cuando salió, que tenga muchos espacios para correr, que tenga muchas opciones de correr y de transitar. Es un jugador quizás más para transiciones que para juego posicional, y por eso para mí, en aspecto de 100%, es el segundo delantero de la Real. En cuanto al sistema, pues Sadik puede jugar en todos los sistemas, porque es un jugador que puede jugar solo en punta, que lo ha hecho y lo puede hacer sin ningún tipo de problema, pero eso, lo he dicho, insisto, en transiciones, en equipos que transiten mucho más, que tengan contras, que tengan espacios a las espaldas de rivales. En 4-4 en rombo también lo puede hacer sin ningún problema, en un 5-3-2, en un 4-4-2 clásico. Es un delantero que se puede adaptar muy bien a cualquier tipo de sistema, pero lo he dicho, sobre todo ante equipos que apretan muy alto, o ante equipos que permiten, pues como el día de Girona, el día de Granada, que permiten mucha ida y de vuelta, y ahí Sadik se convierte en un arma bastante letal cuando está con la cabeza en el sitio, cuando está al 100% y cuando está pleno de facultades. Y para mí, el delantero más completo de la Real, obviamente, el descarte, el que falta, que es Andrés Silva. ¿Por qué es el más completo? No le hemos visto todavía en la Real al 100%, viene de lesión, se tiene que recuperar, pero es el jugador que a la Real le va como el anillo al dedo. Es un jugador que en ese juego de posición, en ese juego de posesión, de toque, se combina muy bien de espaldas. Comentaban que pues para hacer un símil era lo más parecido a William José, incluso mejorando las prestaciones de William José, porque es todavía más delantero de área y que tiene bastante más virtudes que William José. Así que para que pongáis un símil, para que veáis lo que puede aportar Andrés Silva, pues es ese delantero que fija muy bien centrales, puede jugar, y de hecho juega muy cómodo solo en punta, porque es capaz de tener las espaldas, de ver fácil el juego de espaldas, de ver al jugador de cara, de transitar, de recibir y de golpear de un lado a otro para bascular y para desahogar el juego del equipo. Por arriba va muy bien, es un jugador que también gana muchos duelos aéreos, y por encima tiene dos piernas, porque tiene izquierda y derecha, que puede golpear con cualquiera de las dos. O sea, es una virtud que tiene el bueno Andrés Silva, y encima es un jugador con mucho instinto de gol, con mucho instinto de área. Pues yo creo que engloba todo lo que tienen los demás delanteros de la Real, lo engloba él, porque también encima, ya lo vimos con el Leipzig, no es un jugador que se le dé bastante nada mal ir a transiciones, ir a contras, ir a buscar las espaldas de los rivales, lo hace muy bien. Es verdad que también con otro delantero, con un media punta más clásico, de ese 10 clásico de antaño, pues podría convivir bastante mejor, pero en este 4-3-3 que le mete la Real, pues Andrés Silva podría hacerlo, y lo va a hacer, estoy seguro, muy bien, porque tiene todas las cualidades y todas las características apropiadas para encajar como anillo al dedo en esta Real. Por algo lo fichó la Real. Es verdad que, pues bueno, si solo salió del Leipzig fue porque llegó Andrés Silva, así que bueno, el cambio a priori parece que es bastante aceptable, bastante positivo. Así que eso, para mí, el delantero titular y el delantero tipo de esta Real, y esperemos y veremos que al 100% de condiciones lo que pueda aportar el bueno de portugués. Yo creo que es un jugador que es muy completo, puede combinar, puede venir, puede disparar, puede rematar de área, puede ser un delantero killer, es que se adapta también a cualquier registro de los partidos. Si la Real necesita que el delantero venga a recibir para desahogar, para descargar y jugar de un lado a otro, lo puede hacer Andrés Silva. Si el equipo necesita
un jugador que las gane de cabeza, las gane por alto, para buscar peinadas, para buscar caídas, también es un jugador que lo puede hacer. Y si el equipo vive instalado en el campo contrario, como pueden ser bastantes partidos del equipo, porque obviamente ya vimos la temporada pasada que había equipos que le dejaban y que buscaban abrir por banda para buscar centro y remate, pues es un jugador que encima en el área es letal, tiene olfato goleador, tiene instinto de killer, y para mí, pues bueno, en esta comparación con todos los demás, pues está un peldaño por encima de todos. Es verdad que no está al 100% y por eso no lo hemos visto en su mejor versión ni lo hemos visto todavía destacar en la Real, pero estoy seguro que con el paso de los partidos y el paso de los minutos en sus piernas vamos a ver al mejor Andrés Silva y nos va a aportar muchísimas cosas. Espero que estas comparaciones o este pequeño análisis de los 4 delanteros de la Real os haya servido para algo. Estoy seguro que muchos no estaréis o no coincidiréis conmigo en el orden de los delanteros, y que pues que alguno verá a Mikel Oyarzabal como el titular, o alguno verá a Sadik, alguno verá pues a Carlos Fernández, que igual tenga que estar fuera del equipo. Pero bueno, para mí, por lo que pueden aportar cada uno de ellos dentro del esquema táctico y dentro de las características al 100% de cada uno, para mí este es el orden, porque entiendo que Miguel Oyarzabal va a actuar más en banda cuando se recuperen los 3 delanteros y cuando los 3 delanteros propios de la Real pues estén al 100%. Así que bueno, espero que os haya servido para aclararos un poco las dudas, que os haya gustado este pequeño análisis que os he traído. Y lo de siempre, like, suscribíos, seguid nuestras redes sociales en 90fc_baja, y nos vemos muy prontito en este parón por selecciones. Pues esperemos que llegue ya pronto otra vez la competición, que llegue otra vez la intensidad, que llegue otra vez la Champions, y todos veamos a esa Real que nos ha dejado muy buen sabor de boca en este último tramo antes del parón por selecciones. Así que nada, suscribíos por favor, que estamos creciendo una barbaridad. Gracias a vosotros, os agradecemos un montón todo el cariño que nos estáis dando y todo el cariño que nos estáis aportando, y ojalá este canal crezca y crezca y llegue lo más alto posible.